Fotos. Así se vivió el eclipse solar del 12 de agosto desde España y más países. El 12 de agosto, varios países fueron testigos de un eclipse solar total, un evento que no se veía desde 1912 en España. El fenómeno comenzó de forma parcial sobre las 19:30 horas, y la fase de totalidad ocurrió principalmente entre las 20:26 y las 20:35 horas de la tarde. En España, el eclipse pudo observarse a lo largo de una franja que se extendió desde Galicia hasta la costa mediterránea y las Islas Baleares, pasando por Asturias. Durante la fase de totalidad, la luna cubrió el sol durante unos segundos y en algunos puntos, el período llegó a cerca de 2 minutos. Lea también Eclipse solar del 12 de agosto, cambios y emociones que podrían experimentar las personas, según astróloga. La luz del día comenzó a disminuir de manera gradual. El cielo pasó por una tonalidad similar a la del atardecer antes de que llegara la oscuridad durante la totalidad. En diferentes lugares, residentes y turistas se reunieron para seguir el fenómeno y registrar el momento con teléfonos celulares, cámaras y telescopios. Cientos de personas utilizaron gafas protectoras para observar el eclipse solar desde diferentes puntos de España. Crédito AFP. ¿A qué hora fue el eclipse solar total en España? El eclipse solar comenzó con una fase parcial alrededor de las 19:30 horas. En ese momento, la luna empezó a ocultar el sol, y los asistentes que se habían reunido en diferentes puntos de España comenzaron a seguir el avance del fenómeno. La fase de totalidad ocurrió principalmente entre las 20:26 y las 20:35 horas. En ese intervalo, las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad quedaron bajo la sombra de la luna durante un periodo limitado. En Lodoso, cerca de Burgos, cientos de personas esperaron durante horas para observar el eclipse solar total. Algunos permanecieron bajo sombrillas y otros llegaron con telescopios para seguir el fenómeno. Cuando comenzó la fase parcial, algunos asistentes reaccionaron con gritos. Un grupo de puristas surcoreanos aplaudió al observar cómo la luna comenzaba a cubrir el sol. Turistas y residentes registraron con sus teléfonos el momento en que la luna cubrió el sol durante el eclipse solar total. Crédito AFP. ¿Dónde se vio el eclipse solar total en España? La franja de totalidad atravesó varias zonas del territorio español. El eclipse solar total en España pudo observarse desde Galicia hasta la costa mediterránea y las Islas Baleares, con Asturias entre las regiones ubicadas en el recorrido. En Tarragona, una multitud se reunió en el puerto para observar el cielo. Entre los asistentes había residentes y puristas extranjeros. Cuando el eclipse alcanzó la totalidad, se escucharon aplausos y una mujer exclamó: «Es increíble». En Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, numerosos turistas observaron el fenómeno desde la costa. Algunos estaban en traje de baño y permanecieron con los pies dentro del agua mientras utilizaban gafas protectoras para mirar el eclipse. Madrid también fue escenario de concentraciones. Aunque allí el eclipse no fue total, el sol quedó oculto en un 99%. En el Parque del Templo de Amón, cerca del centro de la capital, cientos de personas se reunieron para observar el fenómeno. Lea también Eclipse solar del 12 de agosto de 2026. Esta es la ciudad donde el fenómeno durará más tiempo. ¿Cómo se vivió el eclipse solar total en España? El eclipse solar reunió a personas en distintos puntos del país. En Colmenar Viejo, cerca de Madrid, Rosa María Zamora, de 72 años, llegó desde la capital para observar el fenómeno. «Espectacular, precioso, un momento verdaderamente único», afirmó. También señaló la importancia de proteger la vista durante la observación y describió el momento como impresionante. En ese mismo lugar, un grupo de niños siguió el inicio del eclipse parcial mientras gritaba: «Está empezando, está empezando». Otra mujer entre la multitud exclamó: «¡Qué maravilla!». En Lodoso, la llegada de cientos de personas estuvo acompañada por carteles en español, francés, coreano, polaco, alemán e inglés. Los asistentes utilizaron teléfonos móviles para tomar fotografías y videos, mientras algunos esperaban desde la tarde bajo el calor y otros se preparaban con equipos de observación.
En Barcelona, cientos de personas se concentraron en la colina de Montjuïc para seguir el eclipse solar total. Las escenas se repitieron en diferentes regiones españolas. Personas reunidas, equipos de observación y aplausos cuando la luna terminó de cubrir el sol. Personas se reunieron en Palma de Mallorca para observar el eclipse solar desde la costa de las Islas Baleares. Crédito AFP. ¿Cuándo será el próximo eclipse solar? Tras el eclipse solar total del 12 de agosto, el próximo eclipse solar será un eclipse solar anular el 6 de febrero de 2027. Este fenómeno podrá observarse de forma parcial en regiones de Sudamérica y el oeste de África, mientras que su fase anular, conocida como el Anillo de Fuego, será visible principalmente en el sur de Chile y Argentina, además de la Antártida. Poco después, el 2 de agosto de 2027, se producirá el llamado Gran Eclipse del Sur, que será un eclipse solar total. Este fenómeno tendrá una duración de más de 6 minutos de oscuridad total en tierra firme. ¿Cuándo es el eclipse lunar de 2026? El próximo eclipse lunar de 2026 ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Será el segundo y último eclipse de luna del año, después del eclipse total registrado a comienzos de marzo. Aunque se tratará de un eclipse lunar parcial, entre el 93% y el 96% de la luna entrará en la sombra central de la Tierra, conocida como umbra. Debido a la profundidad del eclipse, el satélite podrá adquirir una tonalidad rojiza o cobriza durante el fenómeno. El eclipse lunar de agosto de 2026 podrá observarse en toda América, incluida América del Norte, América Central y América del Sur. También tendrá cobertura en la mayor parte de Europa y África. Lea también: agosto traerá 2 eclipses y solo uno se verá en Colombia. Fecha y hora para observarlo. En América Latina y Estados Unidos, el eclipse se desarrollará durante la noche del 27 de agosto mientras la luna se encuentra en el cielo. En Europa, incluida España, el fenómeno comenzará durante la madrugada del 28 de agosto, por lo que la luna se ocultará en el horizonte antes de que el eclipse termine por completo. Preguntas frecuentes sobre eclipses. ¿Cuánto duró el eclipse solar total en España? La fase de totalidad del eclipse solar duró unos segundos y en algunos puntos llegó a cerca de 2 minutos. La totalidad ocurrió principalmente entre las 20:26 y las 20:35 horas. ¿Por qué el eclipse solar se vio rojizo en España? Antes de la totalidad, la luz del día disminuyó de forma gradual y el cielo adquirió una tonalidad similar a la del atardecer. Después llegó la oscuridad durante la fase de totalidad. ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar después del eclipse solar? El próximo eclipse lunar de 2026 ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. Será un eclipse parcial profundo con entre el 93% y el 96% de la luna dentro de la umbra terrestre.